Bienvenidos de nuevo al show de Token City. Hoy tenemos con nosotros a Yael Wagnin, CEO y fundadora de Token City, y a Jaime de Andrés, COO y CFO de Token City. Bienvenidos a los dos. Y me gustaría que hoy habláramos de la ERIR. Everything ERIR, todo lo que es la ERIR, para nosotros un componente central de Token City, pero además también de la regulación española, y puede ser que en el marco europeo también. ¿Por qué no empiezas tú, Yael, situando la ERIR? Y si quieres tú también, Jaime, aportarnos tu visión de cómo creéis vosotros que la ERIR, esa figura legal de la ERIR, posiciona a España en el marco, digamos, más amplio europeo. Nosotros históricamente hemos mirado a otras jurisdicciones europeas e incluso fuera de la Unión Europea, Luxemburgo, Suiza, etcétera. ¿Cómo lo veis? A ver, yo veo que en la introducción de la ERIR en la legislación española introduce un elemento de mucha innovación comparado con otras jurisdicciones, porque permite hacer una representación nativa en blockchain de instrumentos financieros. En la mayoría de jurisdicciones del mundo se trabaja por ahora, con gemelo digital. Eso significa que mantienes el sistema de representación tradicional y le añades una capa de digitalización. Pero en el fondo eso no permite aprovechar al 100% todos los beneficios de la tecnología blockchain. Estás creando una duplicidad en realidad. Te estás aprovechando por un lado de las ventajas de la transaccionalidad en blockchain, pero por otro lado estás creando un doble registro, ¿no? Con la figura de la ERIR eso desaparece, porque el registro está en blockchain y la ERIR lo que hace es dar fe legal de lo que está pasando en blockchain. ¿Vale? Con lo cual permite crear ese instrumento nativo. Cuando creas el instrumento nativo, eso lo que significa es que todos los derechos que reconoce el token están incorporados en el token. Y por lo tanto, cuando lo transmites, todos esos derechos también lo estás transmitiendo de una manera plenamente digital. Eso da muchísimas facilidades y ventajas luego a la hora de negociar y de transaccionar con instrumentos financieros. Mi perspectiva obviamente es muy parecida. Realmente el marco europeo es al que se ciñe España, que pertenece a ese mismo marco, sí que define, y de hecho el Pilot Regime ya prevé infraestructuras de mercado donde operan instrumentos financieros en esta tecnología. Has dicho Pilot Regime, régimen piloto. Pon un poquito de contexto para quien nos esté oyendo. Sí, el régimen piloto europeo es un reglamento de aplicación en toda Europa que lo que establece es la posibilidad de crear mercados de instrumentos financieros muy tasados, acciones, bonos y fondos UCITS, y crear infraestructuras de mercado, es decir, lo equivalente a bolsas de valores de instrumentos financieros, de esos concretamente representados en tecnología de registro distribuido. Para operar esa infraestructura de mercado, cuando esas acciones o esos bonos son tokens, o sea, están representados en DLT. En blockchain, tecnología blockchain. En tecnología blockchain, eso lo que está obligando es a que en la legislación de cada uno de los países una acción o un bono pueda ser representado digitalmente. ¿Cuál es la aplicación de esa norma marco europea en España? Dice, pues lo primero, reforma la ley del mercado de valores. Voy a tener que introducir esa forma de representación como una forma legalmente válida de poder acreditar la tenencia o el uso de los derechos de esa acción, ese bono o ese fondo. Es decir, entonces la ley del mercado de valores introduce como forma de representación la tokenización, es decir, esa tecnología como forma válida, en lugar de anotaciones en cuenta o de títulos. ¿Qué es lo que pasa? Que bien, la representación digital la introduzco, pero me quedaba coja una cierta parte de seguridad jurídica que acompaña a esa representación digital. Seguridad jurídica que sí que tenían las acciones, que había un depositario central de valores. ¿Y qué hacemos con los tokens? Porque los tokens está en la blockchain toda la información, pero hay una limitación o un espacio que no está aterrizado, es decir, quién se ocupa de administrar determinadas situaciones. ¿Qué pasa si hay que heredar el token, digamos, ¿no? Es decir, o por temas de fraude o por temas de ejecución de derechos, que eso la tecnología llega hasta donde llega, es decir, automatiza muchas cosas, pero hay cosas donde la participación humana, llamémoslo, por hechos
ajenos a la blockchain obligan a intervenir sobre esos tokens. Entonces, claro, esa figura que de forma analógica sería un notario, un registrador con cara y ojos y que tiene criterio y administra determinados hechos, esa figura dejaría de existir. Entonces ahí es donde la ley del mercado de valores española introduce un complemento donde dice todos estos instrumentos han de estar registrados en una ERIR, que es por eso se llama entidad responsable de la inscripción y registro. Uh-huh. Esa ERIR es a la institución con cara y ojos o con personalidad, digamos, reconocida en la normativa española que administrará todos esos hechos, más allá de mirar la blockchain, conocerá la titularidad, pero administrará todas esas demás situaciones que se pueden dar en la vida de los instrumentos financieros y que la tecnología por sí misma no acababa de cubrir. Claro, y allí, por complementar, de hecho, la ERIR no es una entidad en sí, es una función autorizada a cierto tipo de entidades, sí. A agencias de valores, a sociedades de valores, y para poder desempeñar la función de ERIR, esa agencia de valores tiene que tener autorizada la posibilidad de custodiar valores, porque en el fondo esas funciones que está comentando Jaime son funciones equivalentes, bueno, ¿no? O que caen dentro del concepto de custodiar los valores, ¿no? Bien, bueno, ahora me gustaría que pasáramos un poco ya a historias de las trincheras, si se puede decir. Bueno, antes de que naciera esta figura con la ley en marzo de 2023 fue cuando salió la ley que tú has mencionado de los mercados de valores y servicios de inversión. Token City proporcionaba ciertos servicios, digamos, en un vacío legal de alguna manera, ¿no? Y entonces de repente cae esta ley que está muy bien y obliga a la participación de esta figura que no existe, que nadie está realizando y que Token City, como en ese momento no es sociedad agencia de valores, pues no puede hacer. Entonces yo recuerdo aquellos momentos de decir, jope, no me llega la camisa al cuello. Y de repente dice Yael, pues, ¿qué fue lo que dijiste? No, bueno, a ver, no es que Token City no pudiera hacerlo porque no era agencia de valores, no se podía hacer porque no había ninguna ERIR autorizada en España. Bueno, entonces, el tema fue que lo que sucedió es que se autorizó, o sea, Token City venía tokenizando desde antes, habíamos estado haciendo tokenizaciones dentro de el marco jurídico del momento. El marco jurídico del momento, pues lo que obligaba es, oye, este producto que se va a emitir puede ser considerado un instrumento financiero, entonces cae dentro del ámbito de la ley del mercado de valores en cuanto a oferta pública. Le ponemos la cobertura de una empresa de servicios de inversión y se puede emitir, y entonces el token funcionaba como gemelo digital. Claro, cuando ya sale la ley y dice si estás emitiendo valores negociables tiene que estar en el registro de una ERIR, allí lo que dices es ok, vamos a hacer el registro de la ERIR. ¿Quién puede prestar ese servicio? Claro. ¿Hay alguna ERIR autorizada en España? No hay ninguna ERIR. Entonces la ley estaba obligando a todas las empresas del sector a contratar un servicio que no se proveía en el mercado. Y que nosotros no podíamos tampoco proveer directamente. No se proveía porque no había nadie autorizado, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, vale, ¿quién puede proporcionar este servicio? Y entonces vemos eso, agencias de valores y tal. Nos pusimos en ese momento, claro, instantáneamente nos pusimos a trabajar para poder a entidades, a instituciones que ya tenían la capacidad de hacer custodia, facilitarle la infraestructura. Empezamos a trabajar con una institución muy grande, eso se alargó unos meses, etcétera, y luego al final pues no salió. Y entonces allí en ese momento nos pusimos a trabajar con otra institución que había empezado a dar los primeros pasos en este sentido también, que era Ursus en aquel momento, con Ursus y con ONIS, y nos pusimos a trabajar con ellos. Pues nosotros, mira, ya tenemos la primera emisión montada, tenemos la infraestructura tecnológica preparada porque la habíamos trabajado con la institución anterior para operar. Ellos estaban empezando en el camino y dijimos, ¿por qué no unimos las fuerzas los tres y empujamos para que Ursus, que ya es agencia de valores, sea la primera ERIR? Y bueno, hicimos ese tránsito y le dieron la licencia a Ursus como primera ERIR, y efectivamente con ellos hemos hecho todas las primeras emisiones.
Luego, Token City, en su hoja de ruta de 360, de cubrir toda la cadena de valor, ha trabajado para obtener su licencia como agencia de valores también y tener la función de ERIR, que también nosotros somos ERIR. Y posteriormente, bueno, pues hemos estado trabajando en paralelo también con otra institución financiera, con Bestinver, para tener pues lo que nos permite el acceder a un gran volumen o sea, posibilidad de activo tokenizado junto a ellos, y también una red de distribución muy grande también junto a ellos, ¿no? Pero básicamente Token City provee la infraestructura, y nuestra visión es de facilitar la adopción masiva de la tokenización en el mercado. Entonces, nuestro objetivo es ir engranándonos, facilitándole la vida a las instituciones y también dándole servicio a las pymes, facilitarle la vida a las empresas para que puedan migrar hacia la economía tokenizada. Oye, y quedándonos un poquito más en ese momento en el que se anuncia la ERIR y no hay, digamos, no hay forma, no hay nadie que esté ejerciendo ese rol, no hay manera, nosotros no tenemos vía directa de hacerlo tampoco. ¿Cómo lo vivieron ustedes ese momento? De decir, bueno, pues ahora hay que operar según un marco legal que de momento no está disponible. A ver, es que el marco legal nuevo, que además de hecho ni siquiera ha sido objeto todavía de un desarrollo reglamentario, definía la figura de la ERIR, pero no estaba mucho más aterrizado, pedía dos cosas que no eran muy compatibles. Era una entidad de servicios de inversión con capacidad de custodia y unas capacidades tecnológicas que ese tipo de entidades obviamente no tenían. Entonces, la base para el desarrollo, nuestra idea es que se desarrolle el mercado tokenizado, el mercado de instrumentos financieros tokenizado. Si el camino ha de ser que ha de haber esa entidad y no hay nadie que reúne las capacidades, la única forma es unámonos a alguien y juntemos esto, porque nuestra intención no es ser el notario o el registrador digital como core. Es decir, por poner un ejemplo muy visual, es decir, si yo soy notario registrador, lo mejor que le puede pasar a un notario registrador es que haya un boom inmobiliario y no para de firmar escrituras o de registros. Es decir, nosotros, ¿cuál es nuestro deseo? Que ese mercado se desarrolle. Es decir, lo de ERIR es un paso necesario, que además nos parece que da mucha solidez jurídica, nos parece fantástico, pues lo que tenemos que hacer para que ese mercado se desarrolle, que es el fin primordial, pues ayudemos a desarrollar este mercado. Por eso llegamos al acuerdo con Ursus para unir la tecnología con sus capacidades. También estamos ahora trabajando con Bestinver, que además seguramente ayuda muchísimo a desarrollar este mercado. Nosotros trabajaremos por nuestra parte y cuantos más haya, mejor. Es decir, es un tema de adopción. El mercado financiero ya existe. Lo único que estamos aportando es una tecnología nueva a ese mercado financiero que le da determinadas facilidades de acceso y eficiencias. Pues oye, la ERIR es una más que además lo que aporta es seguridad jurídica. Pues vamos a ello. El camino empezamos con Ursus, como ya estábamos en el proceso de tramitación de nuestra licencia como agencia de valores, naturalmente teníamos, aparte de las capacidades como agencia, obviamente las tecnológicas. Y entonces ya pasamos, y por eso estamos nosotros ahí. No es un tema ni de competencia ni de desarrollo de un nicho concreto del mercado. Es una parte de engranar todo el funcionamiento del mercado financiero. Claro. Bueno, claro, ahí has mencionado eso, que ese proceso nuestro de convertirnos en agencia de valores, que nos da la posibilidad también de convertirnos en ERIR, y ha sido un proceso largo de años, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría destacar un poco de manera, digamos, más anecdótica, más de la parte de operadores en el mercado que están luchando con unas batallas y otras constantes. Ha sido un proceso largo. ¿Qué destacarían ustedes como parte, digamos, más como obstáculo que hubo que salvar, que destacarían? Tú quieres que nos pongamos a llorar, pero Eso, no, porque nosotros somos estoicos. Que saquen el pañuelo aquí y que se... No, hay que verlo las cosas con positivismo, en el sentido de que, mira, la realidad muchas veces no es como tú quieres, pero tienes que ver lo que puedes poner de tu lado para hacerlo avanzar. Entonces, ¿un camino fácil? No es un camino fácil, no es un camino fácil, no es un camino corto tampoco, se extiende en el tiempo, eso trae, es decir, a nivel de compañía hay que acompasar muy bien el desarrollo de la compañía, la financiación de la compañía para poder soportar los plazos de adopción en el mercado.
Es complejo, pero bueno, a ver, es que es difícil hacer, o sea, es que montar una empresa y desarrollarla, y en este sector no es un camino fácil, pero la Cuando cuestión dices es que este sector, ¿te refieres a que es un sector muy regulado, muy, digamos, vigilado con lupa, verdad? bueno, a lo que me refiero es que estamos entrando con una tecnología nueva en un mercado muy maduro. Entonces, Muy maduro, es un maduro. mercado muy maduro, es decir, estamos en un mercado muy regulado. Y de alguna manera la tecnología es completamente transversal. Sí. Permite aplicarse a todo tipo de activos. Pero en el mercado las leyes ya existen y los activos tienen, digamos, su forma ya definida de operar. Y esta tecnología a veces no es compatible con la forma en la que ya está definida la operativa en los mercados para este tipo de instrumentos. Entonces, el hacerlo todo, el encajar todas las piezas del puzzle, requiere muchas cosas, requiere cambios de ley, los cambios legislativos son muy lentos, requiere que el mercado lo entienda, eso también lleva su tiempo, requiere desarrollar toda la infraestructura tecnológica, tramitar las licencias, entonces armar el puzzle lleva tiempo, es complejo, pero forma parte del recorrido, ¿no? Y bueno, una vez que vas dando pasos, en el fondo, pues también vas consolidando la posición de la empresa. Sí, y además aquí en a lo mejor nos ha quedado un poco decir, oye, bueno, está habiendo un cambio tecnológico, pero ¿y por qué tiene que haber un cambio tecnológico, no? Y si ya está todo hecho, ya está la infraestructura, ya están las leyes y tal, ¿por qué tiene que haber un cambio tecnológico aquí? A ver, si no es que si el cambio tecnológico, lo que te dirán los reguladores, los supervisores, deberían ser agnósticos. ¿Qué es lo que pasa? Que al final toca a muchas instancias, es decir, al final a nivel mercado, no solo nuestro caso particular. En nuestro caso particular además tiene otros aditivos que luego comentamos. Pero estamos introduciendo una nueva forma de funcionar, nueva operativa, que afecta a muchas leyes y que afecta a muchas instancias muy distintas. Tú pides una autorización como agencia de valores a la ley del mercado de valores, o sea, a la CNMV, pero tiene implicaciones mercantiles, o sea, a CNMV como supervisora que te da la autorización, pero tiene implicaciones en el reglamento de registro, tiene la ley de sociedad de capital, toca muchas cosas donde lo que le estás pidiendo hacer a la CNMV no tiene claro el camino. Entonces, es decir, una autorización que debería ser un trámite con un checklist de cumples todos estos hitos, te dé la autorización, ha habido que, digamos, no tunearla, pero digamos, adaptarla, decir, cómo encaja esto en el fin que tienes en tu capacidad de autorización. Es decir, y todo ese encaje ha sido un proceso, por eso decía, ha sido largo, duro, sí, nos hemos peleado, pero sin más que peleado lo hemos construido juntos en cierto modo. Ha sido muy colaborativo con la propia CNMV en el sentido de explícanos cómo lo estáis haciendo, lo vemos, ha habido feedback, hemos reconducido cosas, o sea, ha sido un trabajo medio en equipo. Ya. O sea, para sobre todo con el área de innovación de CNMV, lo que querían es una nueva tecnología que hace lo mismo. Es decir, luego el core de la historia sigue siendo lo mismo, mercado financiero. Vamos a acomodar a esta nueva tecnología, que ya sabemos que tiene ese potencial, al funcionamiento ordinario de los mercados financieros. Por eso ha sido más o menos largo, porque había muchas capas, muchas instancias, mucha normativa que queda un poco en el aire en todo esto. Nuestro caso particular decía que además le añade un punto de complejidad, es que lo que estábamos pidiendo no era solo operar, tokenizar y representar digitalmente activos financieros, metíamos una capacidad más en la autorización de agencia de valores, que era operar un mercado bajo el régimen piloto, una infraestructura de mercado, y claro, lo que estábamos pidiendo es que una agencia de valores opere una bolsa tradicional de toda la vida, es decir, pero representada en DLT, en blockchain. Claro, cuando tú le dices al regulador, cuando te estoy pidiendo una primera entrada en el mercado financiero como agencia de valores, pero espera, que esta agencia de valores va a desarrollar un exchange, cuando exchange se entiende en el mundo tradicional para los mortales. Tú oyes la palabra exchange y dices, uy, cripto, qué horror, ¿qué es esto? Es decir, y llegamos nosotros a pedir la agencia de valores para montar un exchange bajo una nueva normativa
Europea, pues obviamente, claro, dice, yo te doy la autorización cuando tenga cierta seguridad de que ese exchange, que además, a diferencia de otras situaciones, es de ámbito europeo, cuando sepa que esa bolsa o ese exchange tiene visos de prosperar o tiene viabilidad. Entonces, eso es lo que ha hecho el proceso, que hemos desarrollado toda la autorización ordinaria de una agencia de valores ha ido en paralelo a todo un proceso de revisión y de entendimiento de cómo operará esa bolsa de valores en blockchain que tendrá, repito porque es importante, que tendrá cobertura a nivel Unión Europea. Con lo cual la CNMV no se puede permitir dar un paso en falso, es decir, te autorizo una agencia que luego no va a poder operar. Como si esto fuera un circo aquí de cada cual, sí. Entonces eso ha dilatado mucho los procesos, lo que no quiere decir que no haya sido un trabajo evolutivo, colaborativo. Sí, ahí hay un tema a tener en cuenta, que es que como nuestra agencia de valores, volviendo a la ERIR, nosotros queremos operar una ERIR. Para ser ERIR tienes que ser agencia de valores. La agencia de valores que estábamos montando es una agencia de valores que entre sus actividades tiene la función de ERIR, pero también tiene la función de exchange. De bolsa tokenizada. Entonces, de bolsa tokenizada. Entonces, para darte la autorización de agencia de valores, CNMV tenía que validar que tienen las capacidades para prestar el servicio de ERIR, pero también validar que tienen las capacidades para prestar el servicio de bolsa. Y hasta que esa validación de capacidades no se hizo, no te dan la licencia de agencia de valores. Entonces, a lo mejor si hubiésemos... Lo que quiero decir es que la función de ERIR es una función dentro de un marco más amplio, ¿no? Y ha habido que validar muchas cositas, la ERIR entre ellas, pero luego otras muchas más, la de la bolsa de valores en particular, para obtener la autorización de agencia de valores, que entre sus actividades tiene la gestión de una bolsa. En ese sentido, tenemos la agencia de valores, podemos hacer colocación de activos, podemos hacer ERIR, etcétera. Y de hecho todavía para poder operar la bolsa de valores, aunque ya la tenemos la actividad de bolsa entre nuestras actividades, todavía falta un pasito más, que es una validación de ESMA y Eurosistema para operar dentro del reglamento piloto europeo esta bolsa tokenizada, ¿no? Entonces sí, es un recorrido largo, pero lógico. Sí. Claro, sí, entiendo. Bueno, yo quería hacer una puntualización porque antes preguntaba, bueno, ¿y todo esto por qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto, no? Y la realidad es que la tecnología aporta una serie de novedades respecto al sistema financiero tradicional que viene con tecnología de los años 70 muchas veces arcana en muchos sentidos hoy por hoy, ineficiente. Por ejemplo, un ejemplo son los periodos de liquidación del mundo financiero tradicional. Si tú envías si tú envías una transferencia bancaria el viernes por la tarde, ya sabes que va a llegar el lunes, pues porque el fin de semana la actividad no se da, muchas veces la liquidación tarda un día, se hace por lotes, en fin, una serie de cosas, ¿no? En el caso del mundo blockchain, pues la liquidación es atómica, como se dice, ¿no? Instantánea, ¿no? Y eso pues a gran escala supone menos riesgos, mayores eficiencias, menos costes, etcétera. A otros niveles también la tecnología blockchain tiene ventajas, no solamente como por ejemplo en este caso sería aplicado a las transacciones o al secundario, sino que también, pues por ejemplo, ahora tipos de capital, como estabas hablando tú en la entrevista con Banklabs que hiciste tú, y decía, oye, tú inviertías en el mundo tradicional, inviertes en una startup y tienes que esperar 10 años para ver rendimientos, como decía, ¿no? Y sin embargo, hoy, esto de convertir esa inversión en un token, pues te permite, con el marco legal que estamos hablando, de, oye, pues si yo tengo el token y esto está regulado y resulta que como token puedo transmitirlo, pues se lo puedo transmitir a Yael, que es mi amiga, o a uno que está en China, ¿no? Es legal, transmisible, etcétera. Mientras que antes, si no se lo vendías a un amigo tuyo que te conoce, no había forma de salirse, ¿no? Son, digamos, mejoras que son por las cuales está la CNMV involucrada, empresas como nosotros, la Comisión Europea con el régimen piloto, para decir, oye, esto es una mejora que queremos todos que
termine siendo parte del sistema financiero tradicional, ¿no? Y desde la perspectiva de Token City, siguiendo en esa línea, por nuestra propia trayectoria, claro, toda esta tecnología tiene un sentido económico en cuanto a ayudar a financiar a las pymes, en realidad. Porque compañías medianas, nosotros lo que estamos viendo y con los clientes de Token City, estamos viendo que nos vienen muchas compañías que están encontrando en la tokenización la fórmula para crear un canal alternativo de financiación que amplía los métodos actuales. Y en la medida en la que ellos pueden financiarse de esta manera, pueden crecer, puede desarrollarse la economía, etcétera. Eso desde el lado del crecimiento económico, ¿no? De las pymes. Luego del lado inversor, todas las ventajas que hemos comentado, que has comentado tú, ¿no? De el acceso a toda una serie de activos que estaban invisibles porque se mueven en economías privadas y de esta manera pues se hacen visibles, se hacen accesibles. Sí. Muy bien. Y bueno, continuando un poquito con la experiencia que tienen ambos, me gustaría, con decoro, que contaran, en su opinión, si a la ley de la que nace la ERIR, que se llama la Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión de 2023, que estábamos comentando, de ahí nace la ERIR, ¿ustedes pondrían algo después del calvario vivido con lógica, como decía Jaime? ¿Quitarían algo, pondrían algo? Uy, si me preguntas, la ley del mercado de valores es un buen intento y lo que le falta es desarrollo. O sea, nombra, por ejemplo, la figura del ERIR, pero todavía falta ese desarrollo reglamentario de cómo funcionará. Es decir, es una primera ley y sienta las bases para un cambio trascendental en cómo funcionan los mercados financieros, pero obviamente necesita más desarrollo. Pero no solo la ley del mercado de valores el problema. El problema es que no se ha actualizado todo el marco regulatorio con la ley del mercado de valores. Es decir, tenemos descuadre, o sea, necesita una actualización la ley de sociedades de capital, el reglamento del registro. Si me apuras ya me iría hasta que MiFID también necesita una vuelta. Es decir, ahora... MiFID es la regulación financiera ya europea. A nivel europeo. Es decir, ahora, por ejemplo, un factor particular de las nuevas bolsas de valores en blockchain permiten el acceso, que es una de las novedades y uno de los temas sobre los que hemos trabajado bastante a nivel España, CNMV, ESMA, regulador europeo. Es decir, un tema de preocupación suyo es el acceso del inversor minorista directamente a los activos. Es decir, MiFID es toda una capa de protecciones y de exigencias a los intermediarios financieros para que el producto financiero que llegue a cualquier inversor minorista lleve todas las cautelas de que está bien avisado, de que no hay ningún riesgo, de que está informado. Es decir, ahora de repente desintermedio y cualquier inversor minorista puede acceder directamente a la bolsa de valores por sí mismo. Sí. Claro, el marco regulatorio está hecho para vigilar a los intermediarios financieros. Desintermedio esto, pues tendré que tener una normativa acorde a eso. Es decir, en el mercado evidentemente nos van a pedir esto, pero agencias o incluso particulares que quieran hacer una emisión propia pueden acceder directamente por la propia tecnología, pueden acceder directamente a un público que con un móvil, con una wallet, entra y compra producto financiero. Entonces, hay una revisión en general del marco regulatorio que tiene que cubrir, primero, homogeneizar y segundo, toda esta parte de desintermediación que se produce inevitablemente, porque la tecnología lo facilita, que quede regulado de una forma razonable. Sí, esto que estabas comentando tú entra un poco en el marco a nivel europeo de la Savings and Investments Union, la unión de ahorro y la inversión que está ahora sacando la Unión Europea, que parte de todo esto está intentando potenciar. Cuando digo la Unión Europea me refiero a la Comisión, la propuesta de la Comisión, que está intentando decir, oye, en la Unión Europea hay una masa de inversor minorista que tiene sus pequeños depósitos en el banco, pero que si los sumas todos son 10 billones con B. 10 billones no son miles de millones, sino billones con B, que estaría muy bien intentar dinamizar y que formaran parte del tejido, digamos, productivo
y la Comisión Europea está muy interesada en hacer que ese inversor minorista tenga acceso a ese producto inversor que forma parte de, en nuestro caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Token City, como tú mencionabas antes, de ayudar a financiar al tejido productivo, digamos, europeo, en nuestro caso, sí. Es la esencia de lo que estábamos comentando, de lo que estaba comentando antes, ¿no? El decir, oye, es que es un ahorro productivo, ¿no? Hay improductividad en ese sentido por los dos lados. El inversor tiene unos ahorros y no le está sacando tanta rentabilidad como podría en cuanto a los productos, siendo minorista, en cuanto a los productos a los que puedes acceder, pues porque siendo minorista las tasas de las posibilidades que te está ofreciendo el mercado son limitadas, y por el otro lado tienes compañías con unas capacidades enormes para poder crecer, pero cortas de financiación para poder hacerlo. Y en tercer lugar tienes una tecnología que facilita conectar de una manera muy eficiente y muy directa esos dos mundos. Entonces, bueno, yo diría que efectivamente la regulación necesita pulir algunas cosas, etcétera, pero yo diría que tenemos un marco ya jurídico bastante solvente para poder poner todas las soluciones encima de la mesa, y muy avanzado, quiero decir que globalmente me refiero, comparado con otras jurisdicciones, en cuanto a posibilidades, bastante avanzado, con necesidades de seguir desarrollando este aspecto o este otro, o conciliando las diferentes normativas, pero por ahora tenemos, yo creo, ya un marco suficientemente completo como para operar. No, y además que hay operadores de otras jurisdicciones europeas que nos han dicho, jope, vaya envidia me da vuestro marco legal, las cosas que podéis hacer, aquí en mi país eso es imposible, esto, en fin. Si lo nuestro ha sido un proceso largo y a veces doloroso, pues no cuesta imaginarse, y no dan ganas ni de imaginarse en otras jurisdicciones europeas. Bueno, a ver, en realidad, y ya siendo, o sea, porque este marco del que estamos hablando es bastante homogéneo a nivel europeo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros con los clientes que tenemos en América Latina, con mucha frecuencia se da el decir, vale, en los diferentes países se está desarrollando el marco normativo, pero no está todavía consolidado. Y de hecho hay compañías que lo que hacen es constituir un vehículo en la Unión Europea, en España o en Luxemburgo, típicamente los clientes nuestros, para darle todo el marco jurídico completo a la tokenización, emitir desde aquí y luego pues desarrollar las infraestructuras que sea o los proyectos que sea en las distintas jurisdicciones, ¿no? Pero eso es bastante común. Una pregunta así, un poquito de mirar al futuro. ¿Qué prevén ustedes? ¿Que va a haber especialización? ¿Pocas ERIRs muy especializadas quizá por sector? ¿O cómo ahora mismo? A ver, ahora mismo hay varias ya. Bueno, nosotros ya hemos hablado aquí de 3, hay algunas más. Las propias infraestructuras de mercado son ERIR cuando salgan, sí. Y se están creando varias en España. Y bueno, es que lo que vemos nosotros es que la adopción va a ser cada vez mayor. Entonces, las instituciones financieras trabajando con otras ERIR o siendo ellos mismos, dando los pasos para ser ellos mismos ERIR, o jugando un rol u otro, lo que se ve es una tendencia clara, no solamente en España, sino a nivel global, hacia la tokenización de la economía, y pues estamos muy contentos con esa tendencia y esperamos aprovecharla muy bien. Totalmente. Bueno, hay un montón de movimientos que ahora mismo están sobre todo, digamos, las grandes evoluciones se están dando en la parte estadounidense, que es curioso, pero hasta que no llegó Donald Trump al poder en Estados Unidos ahora en esta segunda legislatura, pues no empezó eso a moverse. Era al revés. Antes nos miraban con envidia desde Estados Unidos diciendo, jope, ahí tenéis MiCA, tenéis el régimen piloto, la actitud de las instituciones es positiva, y aquí tenemos a la SEC, la CNMV estadounidense, que está intentando hundir el sector blockchain entero. Y ahora resulta que con Donald Trump se han puesto allí las pilas, ¿no? Pero bueno, también está muy bien que nos sirve de inspiración a los europeos. Nosotros tenemos, como estábamos mencionando antes, la Unión del Ahorro y la Inversión, que estamos intentando hacer muchas cosas. También estamos
Yael en concreto, tú estás trabajando con otros operadores a nivel europeo, ¿no? Para intentar fomentar movimientos regulatorios favorables, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho es juntarnos los diferentes infraestructuras de mercado nuevas para ver la pregunta que has hecho, ¿no? ¿Qué frenos hay? ¿Qué se necesitaría para que el sector pudiese avanzar más rápidamente? Sí, siempre intentando abrir camino, efectivamente, dando pasos. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a los dos, Jaime y Yael, por habernos acompañado y les esperamos a ustedes en la próxima.